Dios bendiga a cada uno de mis hermanos y congregación. Quiero decirle que por causas mayores nos hemos visto en la necesidad de cerrar nuestros templos para celebrar nuestros cultos a la gloria de nuestro Dios Todopoderoso. Y nos hemos visto en la necesidad de transmitir por este video este mensaje de consuelo para alimento a su vida espiritual y a la vida de los que lo rodean, esperando que sea de una bendición para honra y gloria del Dios Todopoderoso. Y quiero compartirle estas hermosas palabras de las Sagradas Escrituras para reflexionar por un momento todas estas bendiciones que Dios nos ha provisto y podamos también reaccionar sobre las bendiciones de nuestros cultos, los cuales celebramos unidos, cada uno físicamente. Pero como dice la santa y bendita palabra de Dios, echamos manos de esos gloriosos versículos para darnos fortaleza uno a los otros. En Romanos capítulo 8 y el verso 28 nos dice de esta manera: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su voluntad son llamados. Entonces, es una bendición. ¿Qué es amar a Dios? Amar a Dios implica obedecerle. Podríamos decir, y los que obedecen a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Los que aman a Dios. Y el amor de Dios hacia nosotros, pues es una bendición. Amar Dios a nosotros es Dios bendecirnos de una manera muy especial. Entonces, si nosotros amamos a Dios, entonces somos correspondidos con el amor de Dios a nuestra vida. Como dice ese glorioso texto, Dios ama al dador alegre. Como lo interpretamos nosotros, Dios bendice al dador alegre. Quiere decir que si nosotros amamos a Dios, Él nos va a amar, entonces tendremos las bendiciones de Dios y todas las cosas que estén sucediendo, entonces todas las cosas van a obrar para bien. Ahora sí quiero introducir mi mensaje y queremos leer una porción bíblica en Hebreos capítulo 13, empezando del verso 8 y verso 2, culminando en el verso 2. Y dice de esta manera, es un versículo muy conocido por la mayoría de los hermanos, pero que trae gran bendición a nuestras vidas espirituales cuando lo extraemos para ese glorioso beneficio. Y dice de esta manera al pie de la letra, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejes llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas, que nunca aprovecharon a los que se ocuparon de ellas. Amén. Quiere decir esto, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo del pasado,
del presente y del futuro. ¿En qué pasado estamos hablando? De la ley. Y antes de la ley, ¿de qué presente estamos hablando? Del nacimiento de Cristo, cuando Cristo anduvo en la tierra, y hoy como iglesia. ¿De qué estamos hablando sobre el futuro? Desde el levantamiento de la iglesia y la eternidad. Aunque leamos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, Jesucristo es el mismo en el antiguo pacto, o como lo conocemos en el Antiguo Testamento. Jesucristo es el mismo hoy en el Nuevo Pacto o en el Nuevo Testamento, y Jesucristo es el mismo en la eternidad, y todas las cosas que sucedan después de que Cristo levante a su iglesia. Entonces, si hablamos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, entonces debemos ir entendiendo cómo se manifestó Cristo en el antiguo pacto y antes de la ley, cómo se manifestó Cristo en el nuevo pacto y cuando anduvo Jesús predicando aquí en la tierra, y cómo se manifestará Cristo en su venida y después de su venida. Entonces debemos ir entendiendo nosotros estas manifestaciones gloriosas que hizo nuestro Señor Jesucristo. En el antiguo pacto, Cristo se manifestó en muchas maneras. Era el prototipo o esa figura de lo que hoy nosotros estamos viviendo espiritualmente. Las cosas en el antiguo pacto se celebraban literalmente. Si la Escritura decía que era pan, era pan. Si decía que era cordero, era cordero. Si decía que era lluvia, literalmente. Así como está sonando la palabra. Pero así, en esa manera, Cristo era como se estaba manifestando literalmente al pueblo antiguo. Así lo conocían ellos en esa manera, aunque lejos de entender lo que hoy sucedía a nosotros como iglesia. Porque ahora la iglesia está viviendo lo que ellos vivieron literalmente, ahora nosotros lo estamos viviendo espiritualmente. Entonces no podemos nosotros literalizar las cosas del antiguo pacto y literalizarlas ahora y tomarlas literales. ¿Por qué? Porque vamos a caer en herejías, contradicciones y quizás hasta en algunas blasfemias. Entonces debemos nosotros ir entendiendo las manifestaciones, aunque Cristo es el mismo, las manifestaciones que sucedieron en cada época en que Cristo se manifestaba. En aquel tiempo, el pan, ¿qué representaba? El pan representaba el alimento, el sustento, el cual era Cristo. ¿Para qué? Para una vida física. La lluvia representaba lluvia, la cual hacía crecer la semilla, la cual daba pan al que come y semilla al que siembra. Y eran las bendiciones recibidas. Las riquezas eran riquezas en el tiempo antiguo, porque estaban viviendo algo de lo que nosotros íbamos a vivir espiritualmente. Quiere decir que lo que fue literal en aquel tiempo, ahora nosotros lo estamos viviendo espiritualmente,
pero más en tiempo adelante, en el futuro, lo que hoy vivimos espiritual, lo vamos a vivir en una gran realidad. Y esa es la esperanza que tenemos cada uno de nosotros. Pero así como en el antiguo pacto, ellos no podían entender lo que nosotros hoy estamos viviendo, hoy también poco podemos entender nosotros de lo que será el futuro. Solamente hay enseñanzas sobre las cuales nosotros nos concretamos a recibir en nuestras vidas y a compartir, pero nuestra mente finita no puede captar todas las cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero así como los siervos de Dios, y principalmente como nuestro Señor Jesucristo, puso grandes ejemplos, grandes, gloriosos ejemplos, para darnos a nosotros una imaginación de lo que era el reino de los cielos. Nos dijo: el reino de los cielos es semejante a un padre de familia. Conocemos lo que es un padre de familia. El reino de los cielos es semejante a un rey. Conocemos a un rey. El reino de los cielos es semejante a un hombre, ¿verdad? Que dio a sus siervos minas para que se encargaran de ello, y así sucesivamente. Estaba haciendo estas comparaciones en la cual no ignoraban de lo que Jesucristo estaba hablando, para darnos a entender la similitud que había en el reino de los cielos bajo una gloriosa obediencia al Padre Celestial por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que si nosotros empezamos a hacer literales las cosas del Nuevo Testamento, no va a funcionar en nuestras vidas. Recuerde cuando se acercó aquel príncipe de los judíos, Nicodemo, le dice a Jesús: Maestro, sabemos que tú vienes de Dios, porque nadie puede hacer estas cosas que tú haces si no fuere dado de Dios. En el capítulo 3, empezando del verso 2, entonces Jesús le respondió y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede ver el reino de Dios. Nicodemo se quedó pensativo, diciendo: ¿cómo puede ser esto? Y su expresión luego se la da a entender a Jesús y le dice: Maestro, pero ¿cómo siendo uno viejo puede entrar una vez más al vientre de su madre y nacer otra vez? ¿Qué le dice Jesús? Le responde, le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Qué estaba pasando con este príncipe de los judíos? Estaba entendiendo las cosas literalmente. Sin embargo, Jesús le estaba hablando espiritual. Por eso le digo: Jesús, si te estoy contando cosas terrenales y no puedes entenderlas, mucho menos vas a entender las espirituales. Y es cuando Jesús ya le empieza a explicar estos prototipos, estos símbolos, diciéndole lo que él lo ignoraba. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Creo que Nicodemo empezaba a entender lo que era esta gloriosa relación en el Espíritu con nuestro Señor Jesucristo y este nacimiento de nuevo. Pero ¿por qué hacen esto las personas? ¿Por qué quieren literalizar el Nuevo Testamento? Déjeme le digo una cosa.
para evitar la fatiga de someterse a la santa y bendita voluntad de Dios. Porque es más fácil subirse a un cerro y dar declaraciones para que la ciudad sane, para que la ciudad se arrepienta, que era un glorioso testimonio de poder para que Dios se manifieste a través de nuestra vida. Es más fácil hacer caminatas por las calles y clavar estacas, declarando territorios para Cristo, declarando territorios para el reino de Dios. Es mucho más fácil que someterse a la santa y bendita voluntad de Dios.